Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3 derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Bueno, buenas tardes, otra vez tratando de resolver los problemas que Manieto tiene con nosotros. Lo tomo con el mejor humor. Manieto, no vas a poder. Bueno, estamos acá con Desde el Pie, en un camino descolonizador, en Andando Utopía, Radio La Voz, y también en FM 89.5 Che Papá Radio de Tandil, donde nos dijeron que quizá, solo quizá, aparezcamos también de manera diferida, quizá los domingos. Lo cual es interesante, ya que nosotros no tenemos una agenda, no estamos leyendo lo que está pasando, lo que va a pasar mañana o pasado, aunque algunos eventos sí son necesariamente vamos a tener que registrarlos, como por ejemplo el 17 de octubre. Los peronistas empezaron a llamarse peronistas con más fuerza, porque en realidad la palabra justicialismo nunca terminó de llenar a ese colectivo. Incluso el Partido Justicialista nunca llenó las aspiraciones ni representó a la totalidad del pueblo ni al movimiento popular. Y entonces, en este movimiento que decidió llamarse peronista, que es un movimiento popular que viene de antes y que va a estar después, a pesar de las dirigencias circunstanciales de cada movimiento, este movimiento popular eligió llamarse peronista, especialmente porque le molestaba la dictadura, y le molestaba a la derecha, y le molestaba a la oligarquía, y le molestaba al perro que cuida la mansión, ese que ladra y defiende la mansión del amo, pero después duerme afuera, todo ese perro, y le molestaba a los que les molestaba el personalismo, decían ellos. Bueno, en realidad les molestaba que el pueblo hubiera tenido derechos, hubiera ampliado sus derechos, hubiera mejorado su condición de vida, y eso sí que les molestaba. Y entonces los que estábamos de este lado decidimos llamarnos peronistas, solamente para hacerle la contra. Un día vamos a leer el decreto 4651 del año 56, que prohibía toda mención de Perón, de Eva Perón, de peronismo, de justicialismo, las imágenes, las fotos, los nombres de las calles. Bueno, todo eso estaba prohibido por decreto. Y sin embargo, una cuestión interesante es que hace unos años descubrí, hace muchos años, 15 años por lo menos, o 20, descubrí que en el Congreso de la Nación había una biblioteca reservada. La biblioteca reservada peronista, donde estaba gran cantidad de artículos, de revistas, de contenido específico. Esto es muy bueno para la gente que se dedica a la historia,
para que pueda ir alguna vez a recabar. Necesita un papel con un sello de alguna institución, que puede ser una universidad, un instituto terciario, una escuela secundaria, que diga que quién es uno y que se va a dedicar a investigar algo sobre algún tema cualquiera sobre ese periodo. Entonces, lo interesante es que hay gente que cuida, cuidadores, verdaderos bibliotecarios a la antigua, con guantes de látex, que no te permiten tocar los libros, te dicen qué quiere ver, te abren el índice y uno elige qué página y ellos te corren el libro, es impresionante, te corren la página hasta que vos puedas leerlo. Cuando te toman confianza y ven cómo vos tratás las fuentes, entonces recién, después de mucho tiempo, 1 o 2 meses, que tampoco el permiso dura mucho, puede durar 2 meses y se puede extender un poquito más. Entonces ahí te permiten acceder a la fuente directamente. Te vas a sorprender porque ¿quién fundó la biblioteca reservada peronista? Podríamos hacer, si tuviéramos contacto directo con, como hace Víctor Hugo con sus oyentes que le están contestando todo el tiempo, uno podría preguntarse, ¿quién funda una biblioteca reservada peronista? ¿Por qué se llama reservada? Porque tienen que chequear muy bien quién accede a eso. Y existió desde el año, fíjense, atención, chan chan, 1956. ¿Y quién la fundó? El contraalmirante o el almirante Isaac Rojas, uno de los miembros de las cabezas del golpe de Estado de la revolución liberticida, de la revolución fusiladora. El mismo año que estaban fusilando peronistas por serlo, ese mismo año, creaban esta biblioteca. Con la idea, decía Rojas, de que nunca se olvide lo oprobio, textual, SIC, el oprobio que había significado el peronismo en este continente, en este país. En ese entonces, en 1945, fue detenido el secretario de Trabajo, bueno, tenía acumulado varios cargos, ¿no? El coronel Perón, era coronel. Y la CGT, igual que ahora, había anunciado un paro y movilización para el 18 de octubre. Igual que ahora. Sin embargo, el pueblo, los trabajadores, salieron de los barrios, de los lugares recónditos del conurbano y fueron hacia Plaza de Mayo el 17 de octubre. No respondieron a aquellas diligencias. También tenemos que reconocer que era una CGT que estaba recién en formación. No era una CGT peronista, era una CGT que estaba buscando los beneficios para sus trabajadores. No era una CGT de gordos, de burócratas, no todavía. Y marcharon el 17. Poco a poco se fue construyendo la idea peronista, una idea que no estaba plasmada, que había que redondearla, y que a los militantes del movimiento popular, que tuvo una gran cantidad de afluencias de grandes intelectuales, pero sobre todo de gente decente, que no estaba por el cargo. Y entonces pudieron pensar un país y construir una ideología que podría ser una ideología argentina. ¿Y en qué se va a resumir? En 3 banderas, sobre todo en 3 banderas. Las banderas peronistas son independencia económica, soberanía política y justicia social. ¿Ustedes saben en qué se convirtieron las banderas peronistas a partir del gobierno de Alberto Fernández, de este aliado táctico que es Alberto Fernández del peronismo, estas banderas socialdemócratas, esas que decíamos justicia social, independencia económica, soberanía política? Bueno, se han convertido en desarrollo, producción, trabajo. Hay bastante diferencia, ¿cierto? Bueno, la realidad es una bandera que levantó la CGT y por supuesto levantó el movimiento Evita, que también son aliados tácticos del movimiento popular, y ahí están. No es lo mismo desarrollo, producción, trabajo, que no están mal, esas banderas desarrollistas, socialdemócratas, respecto de las que nosotros sostenemos de soberanía política, independencia económica y justicia social.
Las ventajas de la tecnología actual es que nos puede permitir escuchar, ya no tanto leer, escuchar a los protagonistas de la historia, a los que definieron las doctrinas políticas. Y en este caso lo vamos a escuchar a Perón, que plantea respecto del desarrollo, del trabajo, de la producción, y que plantea sobre las banderas históricas del peronismo en la propia voz de Perón. Lo que tenía de interesante la lectura o la escritura, desde que se configuró la escritura, especialmente en el occidente antiguo, era la posibilidad de conocer lo que una persona había dicho, escrito, pensado hacía 2000 años, 1500 años, 1000 años, como si estuviéramos leyendo algo que se escribió hace poco. Y esto nos permite ahora, la tecnología, escuchar los audios. Vamos a escuchar al propio Juan Domingo Perón hablando de estas cuestiones que le estamos planteando recién. En razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin, eso ha esclarecido las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Arriar las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. Volver, el viento en la cara, volver, silencio montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, golpea la vida y hay que seguir.
Bueno, estamos de vuelta. Estamos otra vez con Desde el Pie. Estamos medio tildados hoy. Varios problemas con la compu, varios problemas con internet, varios problemas con la vida. Esto es un drama del que no se puede salir. Bueno, estábamos planteando en estos días la cuestión de las grietas. ¿Hay grietas o no hay grietas en el mundo? ¿Quién inventó la grieta? ¿Qué es eso de la grieta? Estamos pensándolo. La grieta es una invención. ¿Qué es una grieta? El diccionario nos dice que es una aventura o quiebre que surge de forma natural en alguna superficie. Una hendidura alargada y poco profunda en la misma superficie. Por lo tanto, solo puede haber grietas en una misma superficie. Para rastrear en la modernidad eurooccidental que arrastra a las Américas con ella, puede decirse que desde 1492 ha habido grietas al interior de diferentes estamentos sociales. Por ejemplo, la monarquía entre reyes por posesiones territoriales, riqueza, población para explotar o por pura arrogancia, la nobleza entre nobles que esperan herencias, participan en la distribución de la riqueza, sucesión en el mando. A ver si me siguen con la idea. Las grietas están en la misma superficie, los reyes entre ellos, los nobles entre ellos, el clero, esa especie de nobleza que se arroga la bendición divina y convierte, convenientemente, al carpintero en rey. Todos comparten diferentes áreas dentro de una misma superficie, con algunos escalones amesetados que establecen fronteras internas, en algunos casos difusas y otros imposibles de saldar. Digamos, ahí hay grietas, son la misma gente, pero hacia abajo, los que estamos abajo, solamente estamos en un abismo y miramos hacia arriba, desde el fondo del abismo miramos hacia arriba y estamos abajo, y entonces algunos están un poquito más arriba, otros un poquito más abajo, subiendo la pendiente de cualquier manera, y hay diferentes maneras de subir la grieta. Se puede trepar, uno puede intentar trepar la grieta. ¿Y cómo se trepa? Bueno, se puede trepar de espaldas a los de arriba, echando la mano a los de abajo y tratando de subir con los propios. Para eso se necesita conciencia de clase, conciencia de tu etnicidad, conciencia de tu raza, de esa raza que no se nombra, de esa raza mestiza a la que pertenecemos y no se nombra, y además los antropólogos blancos te van a decir, la raza no existe. Claro, pero el racismo sí, ¿cómo es esto? Y entonces ahí es donde nosotros jugamos. Podemos tratar de subir el abismo. No hay grieta, recordemos, no hay grieta. Subimos el abismo de espalda por una pendiente muy empinada, de espalda a los de arriba, levantando a los de abajo, o de espalda a los de abajo y mirándolos por sobre el hombro y con desprecio, tratando de trepar lo más arriba que podamos, creyéndonos que despreciando a los de abajo formamos parte de los que están arriba. Ese desprecio es el que se inculca desde la clase dominante o de las clases dominantes, y nos hacen pensar que porque, diría González Fraga, porque accedemos a un celular o a un viaje o a un autito, ya pertenecemos a esa clase que no tiene intenciones de compartir ni siquiera los bienes materiales y mucho menos el verdadero poder, que no pasa solo por el acceso a algunos bienes materiales. Y entonces nos confunden, nos hacen creer que hay una grieta y que es de puros caprichosos estar de un lado o del otro. Y nos invitan a traspasar esa grieta imaginaria, saldarla, sellarla, ¿sí? Y hacernos todos argentinos, ¿sí? Mientras ellos fugan la guita, piden guita, se las dan y la fugan para que nosotros la paguemos a 100 años.
Esto es lo que nos muestra que no hay grieta, hay abismo. Nosotros creemos que algunos compañeros que son más blanquitos de piel se creen, y se visten un poquito mejor, se creen que porque los dejan entrar al boliche de San Isidro, ya en ese momento ya forman parte del grupo de poder. Ya saltaron a la parte de arriba del abismo. En la parte de arriba del abismo, los que lo manejan, se manejan en su helicóptero, en su avión particular, en su yate, mientras nosotros seguimos viajando con la tarjeta con poco crédito en el 60. Vamos ahora a buscar otra canción para seguir pensando el concepto de grieta que nos impusieron desde el poder. Uno de los intelectuales que propuso la idea de la grieta es la idea, este señor Lanata, ¿sí? Puede haber grietas, pero es siempre al interior de la clase, o al interior del género, o al interior de la raza, ¿sí? Es decir, puede haber una disputa entre nosotros iguales. Eso es una grieta, una disputa entre iguales. Mientras que cuando no se trata de iguales, y en este caso se trata de un abismo. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción que metimos ahí para ver si podemos solucionar nuestros problemas. La tenemos ahí y va. ¿Qué tal? Y con nombre rutinario, mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo y suspira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases y solo puedo pensar en que me olvide el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patadas del enchufe. Chupa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Y con nombre rutinario, mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo y suspira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra mañana al unizo, a ver si por esos lados encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker, el que aguanta los trapos con la mano rota, el que de coca llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo algunos negros perros con los que convivo, combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3. Estamos volviendo otra vez desde el pie, en un camino descolonizador. Ya estamos aquí otra vez en Radio La Voz, andando utopías. Vamos pegando saltos nosotros, porque es un programa de pensamiento político, de formación política. Muchas veces se toman los mismos conceptos sin desarrollar como si fueran lo mismo. En este bloque vamos a hablar de la idea de partido, de frente, de alianza, de movimiento, solo para pensar juntos. Y para separar, porque no es lo mismo, un gato montés, como dice el viejo dicho, o un metro de encaje negro. Y para esto vamos a pensar el partido como una organización con fines políticos, que puede tener fines electorales o no. Hay partidos que no tienen fines electorales, que su fin es un fin de hacerse escuchar, de hacer escuchar a quienes pretende representar, pero ya saben que su organización está destinada a las minorías. De entrada, cuando lo organizan, no tienen como propósito la toma del poder. Entonces, nunca van a ser, jamás esos partidos pueden ser contrahegemónicos. Es decir, no van a ir contra la hegemonía. ¿Y qué era la hegemonía? ¿Se acuerdan que hemos charlado aquí? La hegemonía es la ideología de las clases dirigentes, ¿sí? que se imponen por consenso, es decir, a las buenas, o se imponen por coerción. Si no te gusta la buena, palo. Ahí tenemos los milicos para que te den palo. Entonces, a la buena o a las malas. Eso es la hegemonía. Y entonces, aquellos que quieren hacerse escuchar solo aspiran a ser una alternativa y aceptan su incapacidad la responsabilidad de administrar un Estado. Por eso, estas minorías con poca representatividad se pueden llenar la boca diciendo qué es lo que hay que hacer. Porque igual no tienen responsabilidad de gobierno. ¿Sí? Si estuvieran en el gobierno, vamos a ver con cuántos bueyes cuentan para poder hacer un arado. ¿Mm? Y entonces es muy fácil. Yo soy de ley, del partido de Del Caño, ¿sí? Para que vean que uno puede tener un abanico interesante de pensamiento. Y es si lo puede establecer y diga que busco como Del Caño, están... y me freno yo con esto de mi internet, tanto por izquierda o por derecha, van a estar siempre proponiendo y criticando a cualquiera que gobierne, no importa quién gobierne. Lo van a criticar porque tienen absoluta irresponsabilidad, falta de responsabilidad y compromiso en las soluciones, porque no proponen soluciones, o las soluciones que proponen necesitan fortalecer la hegemonía ya existente o directamente detonarla. Entonces, no alcanzan a ser contrahegemónicos. Son siempre alternativos. Esto sería un partido. ¿Y qué sería un frente? Bueno, el frente ya es algo más amplio. En general, puede haber frentes con un objetivo claro. Los frentes suelen tener un objetivo claro, que puede ser la toma del gobierno. ¿Sí? Como en su momento el Frente Justicialista de Liberación, FREJULI, se llamaba Frente Justicialista de Liberación. El propósito era tomar el gobierno. Y entonces ahí confluían diferentes partidos, por izquierda, por derecha, conservadores, etc. Y también uno más, el Partido Justicialista. Es decir, varios partidos, varias organizaciones, varias agrupaciones pueden conformar un frente. Lo que tienen que tener es claro el propósito. El propósito sería la toma del gobierno. Y acá diferenciamos gobierno de poder. Una cosa es administrar lo que otros poseen, ¿sí?
administrar los recursos del Estado, y otra cosa es la toma del poder, porque con la toma del poder vos tenés que definir una nueva justicia, una nueva constitución, una nueva forma de representación política, un propósito para las Fuerzas Armadas, una definición de la política de salud, una definición de las políticas educativas. Bueno, ya estamos hablando, eso sería el poder. Y una relación, ¿cómo va a ser la relación de tu país en el concierto internacional? Todo eso es el acceso al poder, ¿sí? Mientras tanto, lo único que administras es un Estado que a veces es raquítico, que a veces está mejor, y esa administración es como que te la prestan, ¿sí? Bueno, esto es un frente. El propósito también fue ser la toma del poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, su propósito era la toma del poder. Y era un frente de político y militar. Político y militar. Militarmente tomaron el poder, pero una vez que llegaron ahí y cumplieron su objetivo, es ahí donde se plantean los problemas. ¿Por qué? Porque una vez, el objetivo era ese, ya lo cumplimos. Bueno, ¿y ahora? Ahora hay que gobernar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Gobernamos, administramos lo que ya estaba? ¿O proponemos un cambio de raíz de la sociedad? Iba a decir radical de la sociedad. Lástima que en este país se ha tergiversado de tal forma que un cambio radical sería un cambio por derecha, lo que no sería un cambio, sería un maquillaje. Ahora, esta idea del frente es útil, pero hay que definir los objetivos, ¿sí? Y después existen las alianzas. Las alianzas están pensando sí en el gobierno, cómo voy a administrar un gobierno. Con lo que, en cualquier caso, si fue nacional o provincial o incluso municipal, tenemos por delante un mínimo de 4 años. Es decir, yo tengo que pensar cómo voy con estos aliados, que pueden ser diferentes partidos, agrupaciones, organizaciones, muy parecido al frente, solo que aquí ya el proyecto es de más largo plazo. ¿Cómo voy a administrar? Y en la práctica argentina, al menos, esas alianzas se hacen repartiendo cargos, es decir, o candidaturas. Bueno, ahora vamos a la lista de diputados. Si ustedes pudieran adquirir la lista de diputados de las 2 fuerzas políticas más importantes de Argentina, verían que a cada fuerza política se le asigna, bueno, el primer puesto para vos, el segundo para vos, el tercero para vos, con un implemento nuevo para la política argentina, que están obligados a poner a una mujer, un hombre y una mujer. Por supuesto que el patriarcado lo va a hacer en ese orden, primero el hombre, segundo la mujer, primero el hombre, segundo la mujer, que ya lo hemos planteado acá, pero las alianzas también tienen que tener algunos propósitos, algunas metas de gobierno. ¿Y por qué? Para convencer al electorado. Entonces te van a decir, inflación 0, pleno empleo, Argentina potencia, o lo que decíamos hace un ratito de las nuevas consignas de este gobierno socialdemócrata, que dice, ¿cómo era? Estoy buscándola. En vez de una patria justa, libre y soberana, que era lo tradicional en un partido peronista o en una alianza de gobierno peronista, ellos plantean desarrollo, producción y trabajo. Digamos, esto no es rupturista, mejora las condiciones de la gente si esto se da, pero no define nada, no define el lugar que va a tener este país, el lugar que va a tener la clase trabajadora. La clase trabajadora directamente es una palabra que no existe, y va a aparecer en representación de la clase trabajadora una Confederación General de Trabajo que en Argentina se llama de los gordos, es decir, de los burócratas que ya ni recuerdan cómo es que llegaron a secretario general. Y si mañana dejaran de serlo, no sabrían volver al trabajo que les dio origen. Se supone que si yo soy camionero, soy el secretario general de camioneros, sé manejar un camión, por lo menos. Bueno, esto, pobre Moyano, lo tomo de ejemplo, pero esto es para cualquier sindicalista, ¿no? Los sindicalistas llegan a un momento en que trabajan de sindicalistas. Como el programa sigue avanzando, hemos tenido, hoy sí, la verdad que hemos tenido algunos problemas. La semana pasada escuchamos, para cerrar el programa, y como se nos fue el tiempo, 2 cantantes de Cuba, Liuba María Evia y
Kelvis Ochoa en una canción que se llama Tantas Vidas, que finalmente, como no la pudimos escuchar y me la pidieron, aquí va de vuelta entonces para que se pueda volver a escuchar completa, bueno, y que la disfruten. Ahí vamos entonces. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más de una señal. No le temo a su implacable flecha universal. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor, de siempre regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. He dormido sobre el lecho claro del amor, despertándome en la oscuridad de la aflicción. Desterrada de la infancia perdí mi estación, regresando en otro tiempo, en otra dimensión. Gracias doy al signo de mi madre, por asumir el mundo, por crecer, por su herencia de luz, por su instinto de fe. Gracias pues, lo digo sin alarde, que nada puede más que la verdad, que ennoblece el camino a la felicidad. Ay, la felicidad. He vivido tantos sueños que a veces no sé si me alcanzan las canciones para agradecer. He tenido más de lo que di y de cuánto sé, estrenando tantas vidas cuando te miré. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor, de siempre regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. Veo el tiempo como un niño que pregunta a Dios cómo se mueve la cuerda humana del reloj. Voy creciendo apenas como hija de la mar, voy ligera de equipaje para retornar. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás, cuando miro atrás. La vida que brota de un muerto, la vida que no se murió. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Así es la vida, camarada, te da y te quita y te da. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento, dale fundamento a tus sentimientos. Vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Esta vida loca, loca que me apura, cómo no morirme en esta locura. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Pero si me dan a elegir, la del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Así es la vida, Rubén Blades, te da y te quita.
fe. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. La vida en exceso, la vida de un beso. La vida me ha hecho canción que no sé explicar. Cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. Cuando miro atrás. Bueno, acá estamos otra vez. Se nos terminó esta hermosa canción cubana, porque a veces los progres solo escuchamos a Pablo, a Pablito y a Silvio, y resulta que tenemos una variedad. Liuba María Evia, vale la pena escucharla. Kelvis Ochoa, ya escucharon la voz. Me preguntaban recién, fuera del aire, qué era lo que escuchamos de Woz hace un ratito. Y la verdad es que, ¿cómo se llamaba esto? Ayúdame, por favor, escribímelo por ahí, porque lo puse en algún lado, pero vaya uno a saber dónde. Lo de Woz, Luz Delito. Escuchamos a Woz, este chico que es un fenómeno a partir sobre todo de la internet, del YouTube, ¿no? Es decir, ¿no se llama youtuber a eso? No sé qué es eso. Es una tendencia. Hoy no tuvimos producción, no tuvimos invitados hoy, entonces el programa se hace más largo para el que lo tiene que hacer. Y bueno, otra pregunta. No cerramos en el apartado anterior el tema del movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento, bueno, hay diferentes. Hay movimientos con propósitos diferentes, los objetivos son diferentes. ¿Sí? Hay movimientos que son alternativos a lo que ya están, que piden un reconocimiento. Por ejemplo, el movimiento campesino de Santiago del Estero, en Mocase, pide que los dejen vivir en esta misma sociedad. Mejoren las condiciones, acceso a la tierra, reconocimiento de su producción. Hay otros que van por un poquito más, como el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, que disputan la organización del Estado y la distribución de los bienes. Hay otros que van un poquito más, como el movimiento zapatista de liberación nacional, que además quieren educarse con su propia lengua, con sus propios valores. Es decir, y existe un movimiento, vamos a hablar de un movimiento popular en Argentina, que en algún momento encarnó el antiguo peronismo, que queda sumergido y que vuelve a aparecer, que ahí está, un movimiento mestizo, polifacético, policlasista, y como es policlasista tiene múltiples intereses que deben negociarse todo el tiempo. Quizá una de las mayores debilidades del movimiento es que sea policlasista, porque al promover el ascenso social, el ascenso de las clases postergadas, cuando los últimos de la fila se van convirtiendo en clase media, ya empiezan a odiar a los negros que estaban abajo. Y entonces, mientras más trepan, más desprecio, o se hacen de los resortes del gobierno, como en este momento el gobierno está en manos de las clases medias instruidas en general, instruidas por las universidades, tanto públicas como privadas. Interesante porque el último ministro de Educación era el rector de una universidad privada y graduado de una universidad privada. Eso define claramente de qué lado está la socialdemocracia. Y ahora, ¿qué es el pueblo? ¿Cuál es la representación del pueblo? Vamos a empezar por una parte más fácil de decir qué no es el pueblo. ¿Qué no es el pueblo? Y entonces es más fácil decir que, primero, el pueblo nuestro pueblo, pensemos en toda América Latina, es un pueblo colonizado. Primera cuestión. La colonización supone no solamente alguna vez ocupación militar, sino que cuando se fueron los colonizadores nos dejaron la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Esta forma de pensar que nos hace defenderlos, ¿no? Nuestro pueblo no es indígena, ni es negro, ni es árabe, ni oriental, y mucho menos es europeo. La sociología y la política han dado sentidos parciales que, aunque atendibles y orientados, tampoco dan cuenta de su totalidad en América Latina. El pueblo no se resume en ninguno de los calificativos que pretenden representarlo. Por ejemplo, el pueblo no son los pobres, no es el proletariado, no son las grandes mayorías nacionales, no son los del llano,
no son el común, la gente, no son el hombre de la calle, no son el que no tiene ninguna manija, no es Juan Pueblo, no es la ciudadanía, no son los últimos de la fila, no son los marginados, no son los vulnerables, los vencidos, no son los vecinos. Y en su búsqueda de respuestas a esta acuciante inquietud, porque todos esos que nombramos recién están dentro del pueblo, forman el pueblo, ¿sí? Pero no lo son de manera parcial. Y en los 70, a fines de los 60 y principios de los 70, creo que hasta el 75, 76, hubo un movimiento en Argentina de movimiento de curas para el tercer mundo, que tenían una preocupación porque ellos querían predicarle a ese pueblo, y predicar a ese pueblo es necesariamente conocerlo. Y entonces ellos se ocuparon de hacer un seminario interno. Sí, se diluyó en el 76, me dicen acá. Los pobres, decían ellos, a causa de su misma indigencia, no pueden, no tienen poder para ser y desarrollarse individualmente, a título singular, sino unidos a otros, a título colectivo, como pueblo pobre. En ellos la solidaridad es una necesidad y además, al ser quienes experimentan más al desnudo la opresión a la que puede estar sometida una nación o un sector, son quienes van a la delantera de las aspiraciones comunes. En este sentido, los pobres representan privilegiadamente a todo el pueblo y señalan las grandes pautas conforme a las cuales se podrá conquistar la libertad de todos. Esto planteaban los curas ya en el 76. Entonces volvemos. El pueblo no es ninguno de los elementos que lo constituyen. Es todo eso, mezclado con dosis dispares en cada región, con una identidad que se fue forjando por las dinámicas internas de un mestizaje prolífico, vamos a decir prolífico. Surge como una manifestación única que contiene y que a la vez se expresa de modo original. El pueblo argentino es un pueblo original, pero también lo es el pueblo chileno, lo es el pueblo uruguayo. Es gracioso cuando algunos se definen con el nombre, los uruguayos dicen de sí mismos, la garra charrúa. No jodan, si los exterminaron. No se puede encontrar un charrúa en ningún lado, ni en Entre Ríos, ni en Uruguay donde había. Los mexicanos dicen, nosotros los aztecas, dejate de joder, si los exterminaron, si están todos mestizados. Es gracioso porque me contaba un amigo que fue a México y un taxista rubio de ojos celestes decía, si nosotros los aztecas, decía. Bueno, algo ha pasado acá, algo ha pasado con el mestizaje. Bueno, los mestizos no somos indios, ¿sí? No somos negros y no somos blancos y no somos árabes, somos eso, somos mestizos. Y esta es nuestra racialidad, nuestra raza, y tenemos que recuperar para romper la colonialidad donde nos dicen que somos diferentes. Y se nos fue el programa. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene y en diferido el domingo seguramente. Vamos a escucharnos otra vez en La Voz, Radio La Voz, Andando Utopías, y en FM 89.5, Che Papá Radio. Así nos fuimos. ¿Con qué nos vamos ahora? A ver, le voy a contar porque eso sí lo sabía. Lo tengo por acá, en algún lado lo escribí, pero no sé dónde. Ya sé dónde lo escribí. Acá lo escribí, pero tengo que cerrar. Esta desventaja de tener un montón de ventanas abiertas hace que en un momento no sepa cuál es. ¿Te había dicho que iba último? Sí. Marta Gómez, Pedacitos de Sol. Sí, por el gusto que me da escuchar y que les va a dar escuchar a Marta Gómez, esta colombiana que hace delicias con su voz y además es compositora. Hasta la semana que viene. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla
culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Son pedacitos de brillo, ruiditos de bichos, la siesta, el calor. Son olorcitos a sal, caricias de abuela, azúcar en el pan. Ay, si cierro los ojos, vuelvo a ver su rostro, a escuchar su voz. Y otra vez en el patio me besa en la frente y vuelvo a ser yo. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas. 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias.